En una barbacoa, mi tía se burló de la cicatriz en mi brazo. Se quedó helada cuando su esposo, un coronel, reconoció la marca, me saludó frente a todos y reveló un secreto del campo de batalla que destruiría su reputación y su vida perfecta para siempre. Solía pensar que la cicatriz en mi brazo era solo incómoda hasta que se convirtió en evidencia. Mi tía se burlaba de ella como si fuera un truco de fiesta en la barbacoa, pero momentos después, su esposo, el coronel, se puso de pie como si hubiera visto un fantasma. No fue su saludo lo que me heló la sangre. Fue la frase que dijo a continuación. Palabras que solo aquellos que han perdido a alguien en una guerra entenderían. Mi nombre es Piper Davis y durante los últimos 4 años, he existido principalmente en los espacios silenciosos entre el ruido. Aprendí a ser invisible. Aprendí a usar mangas largas cuando la temperatura exterior alcanzaba los 32 grados. Y aprendí a sonreír cuando la gente me preguntaba a qué me dedicaba sin decirles nunca la verdad. Pero hoy, la invisibilidad no era una opción. Hoy, tenía que conducir mi destartalado sedán hasta la entrada de una casa que costaba más de lo que ganaría en 2 vidas. Todo porque mi tía Lorraine tenía algo mío, o más bien, algo de mi padre. La caja de cartón reposaba en el asiento del pasajero a mi lado, vibrando ligeramente con el zumbido del motor. Lorraine me había llamado hacía 3 días, su voz goteando con esa dulzura azucarada y venenosa que había perfeccionado durante décadas. Me dijo que finalmente estaba limpiando el ático y había encontrado una caja con efectos personales de mi padre que creía que yo debería tener. Lo hizo sonar como un favor, como si me estuviera concediendo una bendición. Pero mientras aparcaba el coche y miraba la caja, ya conocía el juego. La había abierto hace 5 minutos en el estacionamiento de la gasolinera, un poco más abajo en la carretera. Estaba ligera, demasiado ligera. Mi padre era un hombre de sustancia, un hombre que guardaba diarios, que coleccionaba pesadas brújulas de latón, que escribía cartas en grueso papel timbrado. La caja que Lorraine me había entregado contenía unos cuantos suéteres roídos por las polillas, una taza agrietada y un montón de tarjetas genéricas de felicitación. Faltaban los diarios, faltaban las cartas. Los metales que él nunca usaba, pero siempre guardaba en el cajón inferior, habían desaparecido. Había vaciado su historia antes de entregarme el cadáver, y ahora tenía que entrar en su patio trasero y darle las gracias por ello. Salí del coche. El aire olía a carbón caro y a cerdo glaseado con miel. Era el fin de semana del 4 de julio, o lo suficientemente cerca como para que los suburbios estuvieran inmersos en su exhibición ritual de patriotismo. Guirnaldas rojas, blancas y azules colgaban de las barandillas del porche. Se sentía como un decorado, perfecto y hueco. Caminé por el costado de la casa, aferrándome a la correa de mi bolso como si fuera un arma. El ruido me golpeó primero. Risas, el tintineo del cristal, el bajo profundo del rock clásico sonando desde altavoces ocultos. Había unas 30 personas esparcidas por el césped, sosteniendo vasos sudorosos de té helado y vino blanco. Lorraine estaba presidiendo cerca de la mesa del patio. Estaba impecable. Por supuesto, llevaba un vestido de lino blanco que se mancharía si lo usara una persona normal. Pero la suciedad parecía tenerle miedo a Lorraine. Me vio antes de que pudiera fusionarme con las sombras. «Piper», gritó, su voz cortando la charla ambiental como un fragmento de vidrio. La conversación en las inmediaciones se apagó. Las cabezas giraron. Sentí ese conocido hormigueo en la nuca. La misma sensación que solía tener cuando patrullábamos un sector demasiado tranquilo. Me acerqué, forzando a mis hombros a relajarse. «Hola, Lorraine», dije. Ella dio un paso adelante y me ofreció una mejilla para besar, retirándose antes de que pudiera hacer contacto real. «Llegaste», dijo, transmitiendo su benevolencia a la audiencia. Estaba preocupada de que volvieras a cancelar. «Sabemos cuánto te gusta tu privacidad». «He estado ocupada con el trabajo», dije. Lorraine se rió. Un sonido tintineante y frágil. «El trabajo, ¿verdad? ¿Esas pequeñas clases de primeros auxilios que das? Es adorable que te mantengas ocupada, cariño». No la corregí. No le dije que el Instituto de Respuesta Redfield no era sobre clases de primeros auxilios.
O que pasaba mis días enseñando a civiles erráticos a detener hemorragias arteriales en menos de 60 segundos. Solo asentí. Toma algo de beber, ordenó Lorraine, agitando una mano hacia la nevera. Y trata de socializar. Pareces estar en un funeral. Me alejé de ella, navegando por el campo minado de muebles de jardín. Encontré un rincón cerca de las hortensias y me quedé allí, esperando aguantar la hora obligatoria antes de poder irme. El calor era opresivo. Mi camisa de mezclilla de manga larga se me pegaba a la espalda, y el grueso puño de mi brazo izquierdo se sentía como un torniquete. Así que eres la sobrina. Me giré. Un hombre que no reconocí estaba allí sosteniendo una cerveza. Parecía suave, el tipo de suavidad que proviene de 40 años de trabajo de escritorio y aire acondicionado. Sí, dije. Piper. Señaló mi brazo con su botella. No hace calor con eso. Hace 30 grados aquí fuera. Estoy bien, dije. Lorraine apareció de la nada, materializada por el aroma del drama potencial. Se deslizó su brazo por el codo del hombre. Oh, no le hagas caso a Piper, dijo, con los ojos brillando de malicia. Ella siempre ha sido dramática con su vestuario. Le gusta el misterio. Apreté mi vaso de agua. No estoy siendo dramática, Lorraine. Se inclinó, su voz bajando lo suficiente como para hacer que todos se inclinaran con ella. Entonces muéstranos, dijo. El círculo a nuestro alrededor se estrechó. Era sutil. La forma en que los depredadores rodean a un rezagado. El hombre de la cerveza parecía confundido. ¿Mostrar qué? Preguntó. Su cicatriz de batalla, dijo Lorraine, y el aire en el patio trasero pareció bajar 5 grados. Piper piensa que necesita ocultarla del mundo, como si fuera una gran tragedia. Di un paso atrás. Detente, Lorraine. Se rió de nuevo, pero esta vez fue más dura, más aguda. Vamos, Piper. Somos familia aquí, o lo suficientemente cerca. Diles, Piper. Diles cómo la conseguiste. ¿Fue un accidente de entrenamiento? ¿Te tropezaste con una caja de suministros? Miró a los invitados, invitándolos a la broma. Ese es el tema con Piper. Quiere que todos piensen que es una superviviente endurecida, pero todas sabemos que probablemente solo se enganchó con el borde de una lata de sopa y lo exageró para el cheque de discapacidad. Una onda de risa recorrió al grupo. Era risa nerviosa, el rebaño señalando su obediencia al alfa. No sabían la verdad, pero sabían quién pagaba los cheques del catering, así que rieron. Me quedé paralizada, mi brazo izquierdo palpitaba, un dolor fantasma irradiando del tejido cicatricial dentado oculto bajo la mezclilla. La cicatriz iba de mi muñeca a mi codo, un mapa de calor y ruina que había pasado 4 años tratando de olvidar. Oírla reducirlo a un chiste se sintió como ser arrastrada de vuelta a ese momento una vez más. Abrí la boca para hablar, para decirle que se fuera al infierno, para gritar, pero mi garganta se había cerrado. La vergüenza era caliente y sofocante. Ya es suficiente. La voz no vino del círculo. Vino de la parrilla. La risa se cortó al instante. El coronel Grant Weller se dio la vuelta. Era un hombre grande, de hombros anchos, con el cabello canoso en las sienes de una manera que parecía distinguida más que envejecida. Llevaba un delantal sobre su camisa tipo polo, sosteniendo unas pinzas de metal. Solo lo había conocido un puñado de veces. Era el segundo esposo de Lorraine, un hombre que normalmente permanecía en el fondo, asintiendo en silencio mientras ella tejía sus historias. No estaba asintiendo ahora. Dejó las pinzas deliberadamente sobre el costado de la parrilla con un golpe metálico. Se limpió las manos con una toalla y caminó hacia nosotros. La multitud se apartó instintivamente. No miró a Lorraine. No miró al hombre de la cerveza. Me miró directamente a mí. Sus ojos eran azules, pálidos e intensos. Y por primera vez, vi algo en ellos que no era aburrimiento. Se detuvo a medio metro de mí. Miró mi brazo izquierdo. No lo miró con disgusto, ni con la curiosidad voyerista de los civiles.
Miró la tela de mi manga como si pudiera ver la topografía de la piel debajo. Davis, dijo. Era la primera vez que me llamaba por mi apellido. No fue una dirección casual. Fue una citación. Me enderecé, mi columna vertebral bloqueándose en una postura que pensé haber dejado atrás en el desierto. Sí, señor. ¿Dónde estaba? Preguntó, su voz era baja, pero tenía un peso que hacía desaparecer al resto de la fiesta. Tragaba saliva. Provincia de Helmand, señor. Distrito 6. Negó ligeramente con la cabeza. No, no la provincia. El puesto avanzado específico. Dudé. Esa no era información que se compartiera normalmente en las barbacoas suburbanas. Esa era información enterrada en archivos redactados y pesadillas. Pero la forma en que me miraba no dejaba lugar a la evasión. Puesto operativo avanzado, dije suavemente. La unidad de triaje. El coronel se quedó muy quieto. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Miró mi cara, buscando una mentira. Y entonces su mirada cayó de nuevo en mi brazo. 17 Bravo, dijo. No fue una pregunta. Fue un código. Una designación específica para una unidad de evacuación médica que había operado en el peor valle de la Tierra durante la peor temporada de combates de la década, una unidad que había sufrido un 80% de bajas en una sola noche. Sentí que la sangre se me drenaba de la cara. No me respondió. Simplemente se quedó allí y la máscara del esposo suburbano se desvaneció por completo. El hombre frente a mí no era el accesorio de Lorraine. Era un oficial que veía a una soldado. Lorraine, sintiendo que perdía el control, intentó reír. Grant, cariño, ¿qué estás haciendo? Estás asustando a la pobre chica. Grant la ignoró. Ni siquiera parpadeó. Dio un paso más cerca de mí, invadiendo mi espacio personal de una manera que debería haber sido amenazante, pero en cambio se sintió como un escudo levantándose. Él lo sabía. Miró la manga que cubría mi brazo, y supe que veía la carne quemada, el músculo perdido y la historia escrita en el tejido cicatricial. No veía un accidente de lata de sopa. Veía la peor noche de mi vida. Y entonces respiró hondo y se preparó para decir algo que reduciría esta barbacoa a cenizas. El olor a carbón de la parrilla desapareció al instante, reemplazado por el aroma a combustible diésel, hormigón pulverizado y el toque cobrizo de sangre vieja. El patio trasero suburbano se disolvió. El césped bien cuidado se convirtió en el polvo gris y polvoriento de una ruta de suministro que no había visto lluvia en 6 meses. Ya no estaba parada con unas sandalias sensatas. Llevaba 18 kilos de blindaje cerámico y Kevlar, y mis botas se deslizaban en un barro que no era de agua. Era 2014, una noche de martes que se sentía exactamente como cualquier otro martes hasta que el mundo explotó. Estábamos realizando una misión estándar de escolta médica, moviendo 3 camiones de transporte entre puestos avanzados. La inteligencia había sido limpia. El camino había sido rastreado. Pero la guerra no se preocupa por los horarios o los informes de seguridad. La detonación no sonó como una explosión. Sonó como si la tierra misma se estuviera abriendo. Un golpe sordo y contundente que sentí en los dientes antes de oírlo con los oídos. Luego vino el chirrido del metal retorciéndose contra la física. El sonido de un vehículo de 10 toneladas siendo lanzado como un juguete. Yo estaba en el segundo vehículo. Nos detuvimos en seco. Los cinturones de seguridad se bloquearon con tanta fuerza que magullaron los huesos. Me zumbaban los oídos. Un silbido agudo que ahogaba los gritos. Pero mi cuerpo se movió en piloto automático. La memoria muscular se apoderó de mí. Pateé la puerta y rodé hacia el calor. Hacía 38 grados a medianoche. Un calor seco y sofocante que me succionaba la humedad de los ojos. El vehículo principal estaba volcado, envuelto en llamas que lamían el cielo negro como lenguas hambrientas. El aire estaba denso de humo, tan espeso que se podía saborear el caucho y el plástico quemados. Me mantuve baja, arrastrándome por la tierra, mi bolsa médica arrastrándose pesadamente contra mi cadera.
Se disparaban trazadoras por encima de nuestras cabezas. Líneas verdes y rojas cosiendo la oscuridad. Pero yo no las miraba. Un médico no mira la lucha. Un médico busca a los caídos. Llegué al naufragio. El calor era intenso hasta el punto de chamuscarme el pelo de los brazos. Encontré al conductor primero. Había muerto en el impacto. Comprobé el pulso, confirmé el silencio, y seguí adelante. La brutal aritmética del triaje requería que fuera fría. No tratas a los muertos. Salvas a los que se pueden salvar. Fue entonces cuando lo vi. El sargento de Estado Mayor Nolan Price estaba atrapado en el asiento del pasajero. El peso aplastante del salpicadero se había derrumbado sobre sus piernas, atrapándolo en una prisión de acero retorcido. El fuego comenzaba a devorar la cabina. Arrastrándose sobre la tapicería, Nolan estaba despierto. Tenía 24 años, con una cara que aún conservaba la suavidad de la juventud a pesar de la tierra y la mugre. No estaba gritando. Eso era lo que me atormentaba más que el ruido. Estaba perfectamente, aterradoramente tranquilo. Sus ojos estaban muy abiertos, reflejando las llamas. Pero no estaba entrando en pánico. Me miraba como si acabara de entrar en una habitación para hacerle una pregunta. Me subí a un lado del naufragio, el metal quemándome las palmas a través de mis guantes tácticos. Me estiré, agarrando su chaleco, tratando de encontrar palanca. «Sácame, Piper», dijo. Su voz era conversacional. «Cálmate». «Estoy intentándolo, Nolan. Estoy intentándolo». Apoyé mis botas contra el marco de la puerta y tiré. Tiré hasta que sentí que las fibras de mis propios músculos se desgarraban. No se movió. El metal se estaba enfriando a su alrededor, contrayéndose, atrapándolo. El fuego subió. Una ola de calor rodó sobre nosotros, robándome el oxígeno de los pulmones. La manga de mi uniforme se enganchó en un trozo irregular del marco de la puerta, rasgándose, exponiendo la piel de mi antebrazo izquierdo. Me estiré más profundamente, tratando de encontrar un pestillo de liberación, tratando de encontrar algo. Mi brazo se presionó contra el metal sobrecalentado de la puerta. Olí mi propia piel quemándose antes de sentir el dolor. Fue una agonía aguda y clarificadora, blanca, caliente y absoluta, pero no retrocedí. No podía retroceder. Mi mano estaba agarrada a su hombro. Y si lo soltaba, él estaría solo. Estaba gritando entonces, gritando por una palanca, gritando pidiendo ayuda. Pero el tiroteo afuera era demasiado ruidoso. Nadie podía oírme. Éramos solo yo, el fuego y Nolan. Miró mi brazo, viendo cómo la piel se ampollaba y se chamuscaba contra el metal. Vio el dolor en mi cara que yo estaba tratando de ocultar. «Piper, para», dijo. Lo ignoré. Tiré con más fuerza. La piel de mi antebrazo se estaba fusionando con el camión, pero no me importó. Era una médica. Mi trabajo era engañar a la muerte. No iba a dejar que ganara esta vez. Nolan levantó su mano libre. Sus guantes estaban rasgados, sus dedos cubiertos de hollín. Agarró mi muñeca, la muñeca que se estaba quemando actualmente, y apretó. No apretó para hacerme daño. Apretó para obligarme a mirarlo. «Vete», dijo. «No», solté entre dientes, lágrimas corriendo por mi cara, evaporándose instantáneamente con el calor. «Tienes que irte, Piper». Se acabó. Las llamas lamían sus botas ahora. El calor era insoportable. Mi visión se estaba estrechando. Me acercó solo por un segundo. Sus ojos estaban claros, aterradoramente azules en medio del caos anaranjado. Él lo sabía. Sabía que no iba a volver a Kentucky. Sabía que no iba a ver a su perro ni a arreglar ese viejo coche del que hablaba en el comedor. «Dile», susurró Nolan, su voz áspera por el humo. «¿Decirle a quién?» «Jade». «Dile al coronel», dijo. «Dile que no tuve miedo». No era un mensaje para su madre. No era un mensaje para una esposa. Era un mensaje para un oficial al mando.
Dile que no tuve miedo. El tanque de combustible se rompió. Una pared de fuerza me golpeó, arrojándome hacia atrás del naufragio. Caí pesadamente sobre la tierra, rodando, mis brazos gritando de agonía. Traté de levantarme, traté de correr de vuelta, pero un par de manos agarraron mi chaleco y me arrastraron. Era uno de los artilleros tirando de mí hacia un lugar seguro. Luché contra él. Pateé y grité, viendo cómo la cabina desaparecía en una bola de fuego. Vi a Nolan desaparecer. La cicatriz en mi brazo no era solo una quemadura. Era la huella física de lo último que toqué antes de fallarle. Era la forma del marco de la puerta del camión que lo mantuvo alejado de mí. Era el calor del fuego que se lo llevó. Cuando volví a casa 6 meses después, estaba vacía. Trataron de darme una medalla por arrastrar al artillero a un lugar seguro esa noche. La tiré en un cajón y nunca volví a mirarla. Los reporteros llamaban, queriendo la historia humana de la médica en la línea de fuego. Les colgué. Querían una heroína. Yo era solo una testigo de una masacre. Floté durante 1 año. Pasando por trabajos que no me importaban. Viviendo en apartamentos que no decoraba. Finalmente aterricé en el Instituto de Respuesta Redfield. Era un lugar estéril y seguro. Enseñaba a empleados corporativos a usar desfibriladores. Enseñaba a madres de futbolistas a aplicar presión a una herida. Era buena en eso. Era eficiente. Podía hablar de pérdida de sangre y shock sin parpadear. Podía demostrar la aplicación de un torniquete en 15 segundos planos. Mis estudiantes me llamaban intensa. Mi jefe me llamaba un activo. No sabían que cada vez que demostraba cómo comprobar un pulso, sentía la sensación fantasma de la muñeca de Nolan bajo mis dedos. Siempre llevaba mangas largas. Algodón en verano, lana en invierno. Cubría la cicatriz porque no soportaba las preguntas. Los civiles preguntaban sobre ella con una curiosidad mórbida, como si fuera una mordedura de tiburón o un accidente de motocicleta. Querían una historia genial. No querían oír hablar del olor a pelo quemado o del sonido de un chico de 24 años aceptando su muerte con la gracia de un santo. La cicatriz era mi libro de cuentas. Era el registro de la deuda que tenía y que nunca podría pagar. Me despertaba a las 3 de la mañana, 3 noches a la semana, sudando y jadeando, arañándome el brazo como si pudiera despegarme el recuerdo de la piel. Pero nunca se lo dije a nadie, ni a los terapeutas que Elba sugería, ni a los pocos amigos que me quedaban, y ciertamente no a mi familia, que pensaba que mi tiempo en el extranjero era solo una fase que pasé antes de asentarme. Hasta hoy. Hasta que Lorraine bromeó al respecto, hasta que un hombre que pensé que era solo un esposo suburbano me miró y dijo la designación de mi unidad como si fuera una oración. Parpadeé y el desierto desapareció. El olor a diésel quemado se desvaneció, reemplazado por el olor empalagoso del costoso perfume de Lorraine. Estaba de vuelta en la barbacoa. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado. El coronel seguía allí esperando. Había pelado las capas de mi camuflaje con una sola frase. Y ahora estaba allí parada desnuda frente a él, cargando con el peso de un fantasma que le había prometido mantener a salvo. La voz de Lorraine destrozó el momento como una piedra arrojada a través de un cristal emplomado. «Oh, miren a los dos», anunció. Su voz se elevó lo suficiente como para llegar a los vecinos, vinculándose por historias de guerra. «¿No es dulce?», aplaudió, un sonido percusivo y agudo que atrajo al resto de la fiesta. El círculo de invitados se apretó de nuevo, su curiosidad avivada por la tensión que irradiaba del área de la parrilla. Lorraine se movió entre el coronel y yo, rompiendo físicamente la línea de visión, reclamando su posición como directora de esta escena. «Vamos, Piper», dijo, gesticulando con su copa de vino. «Grant obviamente está muriendo por saberlo, y todos los demás también. Deja de ser una mártir y solo dinos. Muéstranos el brazo. Somos familia aquí. No hay necesidad de ser tan preciosos al respecto». Di un paso atrás, mis talones hundiéndose en el césped blando. «No», dije, mi voz era firme, pero mis manos temblaban. «No voy a hacer esto, Lorraine». Una onda de murmullos recorrió a la multitud.
Vi a mi prima Sara mirar hacia sus zapatos. Vi al tío Bob dar un largo sorbo a su cerveza, negándose a hacer contacto visual. Estaban incómodos, sí, pero también estaban aterrorizados de cruzar a Lorraine. En este ecosistema, era más seguro dejar que el depredador se comiera al rezagado que intervenir. Lorraine suspiró. Una dramática exhalación de decepción. Mira, de esto es de lo que hablo. Hacemos una pregunta simple. Intentamos mostrar interés en su vida y ella actúa como si la estuviéramos atacando. Es grosero, Piper. Honestamente, es simplemente grosero. Desapareces durante años. Apareces con la mitad de las cosas de tu padre desaparecidas y luego te niegas a responder una pregunta simple de tu propia tía. La injusticia subió por mi garganta como bilis. Estaba retorciendo la realidad en tiempo real, pintándome como la agresora mientras ella picoteaba mis cicatrices. Miré los rostros de mis parientes, buscando un aliado, una persona que dijera que esto era suficiente. No encontré más que miradas esquivas y sonrisas educadas y congeladas. Me voy, dije. Me di la vuelta, agarrando mi bolso. Ya no me importaba la caja de las cosas de mi padre. Solo quería llegar a mi coche, cerrar las puertas y conducir hasta que no pudiera oler más humo de barbacoa. Di 2 pasos antes de que una mano aterrizara en mi hombro derecho. No fue un agarre. No fue la restricción forzosa de alguien que intentaba detener una pelea. Era pesada, cálida y firme. ¿Espera? Me detuve. Miré hacia atrás. El coronel Weller estaba allí. Había pasado por encima de Lorraine por completo. No la estaba mirando. Me estaba mirando a mí. Y su expresión había cambiado de reconocimiento a algo mucho más frágil. Por favor, dijo. Fue la palabra lo que me detuvo. Hombres como el coronel Weller, hombres con hojas de roble y águilas en sus charreteras, no dicen por favor. Dan órdenes, pero su voz se quebró en la palabra. Se rodeó a Lorraine como si fuera un mueble de jardín. Volvió a pararse frente a mí, ignorando a las 30 personas que nos miraban. ¿Puedo?, preguntó, gesticulando vagamente hacia mi brazo izquierdo. Dudé. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que corriera, que me escondiera, que me cubriera. Pero la mirada en sus ojos me paralizó. No era curiosidad. Era desesperación. Parecía un hombre buscando agua en un desierto. Lentamente desabroché el puño de mi camisa de mezclilla. Mis dedos se sentían torpes y gruesos. Enrollé la tela hacia arriba, exponiendo la muñeca y luego el antebrazo. La cicatriz era fea. No había forma poética de describirla. Era un mapa caótico de tejido brillante y elevado, que variaba en color desde el rojo furioso hasta el blanco muerto. Se retorcía alrededor de mi brazo donde la piel se había fusionado con la puerta metálica del camión. Parecía violencia. Lorraine dejó escapar un pequeño jadeo teatral. Dios mío. Eso es ciertamente vívido. Se puede ver por qué la esconde. Parece que se derramó una freidora encima. El coronel Weller no la escuchó. Extendió la mano, su mano flotando sobre la cicatriz sin tocarla. Trazando el aire sobre la piel, estaba temblando. Vi una sola gota de sudor rodar por su sien. 22 de julio, susurró. Me congelé. La fecha me golpeó en el pecho como un golpe físico. 2014, continuó su voz ganando fuerza, aunque sus ojos permanecieron fijos en la quemadura. El valle del río Argandab, cobre. Dejé de respirar. El ruido de fondo de la fiesta, la música, el tintineo del hielo, el tráfico distante, desapareció en un silencio total. Los invitados seguían mirando, pero la mueca había desaparecido del rostro de Lorraine. Parecía confundida, sus ojos yendo de su esposo a mí. ¿Cómo sabes eso?, susurré, mi voz apenas audible. Me miró entonces. Sus ojos estaban enrojecidos, nadando en lágrimas que luchaba por contener. No respondió a mi pregunta. En cambio, hizo una propia. El fuego, dijo. ¿Vino del tanque de combustible secundario? ¿Estabas en el segundo vehículo? Sí, usted era la médica.
Sí. Respiró hondo. Una inhalación temblorosa que pareció hacer vibrar todo su gran cuerpo. ¿E intentaste sacarlo? Señaló la cicatriz. No señaló con disgusto. Señaló con reverencia. Es la forma del marco de la puerta, dijo. Te aferraste mientras te quemabas. Lorraine soltó una risa nerviosa y aguda que hirió el silencio. Grant, ¿de qué demonios estás hablando? Estás actuando como si hubieras estado allí. Deja de ser tan dramático. Probablemente ella inventó la mitad de esto. Silencio, Lorraine, la voz del coronel retumbó por el patio. Era una voz de mando, una voz que había movido batallones y ordenado ataques aéreos. Lorraine se estremeció como si le hubieran abofeteado, su boca se cerró de golpe, su rostro perdió color. Nunca en 20 años de matrimonio le habían hablado así en público. Grant Weller se volvió hacia mí. Enderezó la espalda. Juntó los talones. El movimiento fue agudo, preciso y completamente fuera de lugar en un patio trasero suburbano. Levantó su mano derecha. Me saludó. No fue un saludo casual. Fue un saludo lento y formal, mantenido con una rigidez perfecta. Sus dedos tocaron el borde de su ceja, su palma plana, su postura transmitiendo un nivel de respeto que normalmente acompañaba a un ataúd cubierto con una bandera. Me quedé allí atónita, mis brazos todavía expuestos, la cicatriz brillando bajo el sol de la tarde. Sentí un calor subir por mi cara, pero no era vergüenza. Por primera vez en 4 años, el calor que sentía no era el recuerdo del fuego. Era el peso repentino y abrumador de ser vista. Los parientes se quedaron inmóviles. Sus bebidas se detuvieron a mitad de camino hacia sus bocas. Sus ojos pasaron del coronel a mí, y en esa pausa se dieron cuenta de que lo habían malinterpretado todo. Lorraine estaba con la boca ligeramente abierta, sus manos apretadas frente a ella. Despojada de su poder, intentó convertirme en un chiste, y su esposo acababa de convertirme en un monumento. El coronel mantuvo el saludo por una larga cuenta de 3, luego bajó la mano con una nítida finalidad a su lado. Me miró a los ojos, y las lágrimas finalmente se derramaron, trazando caminos por mejillas que ya no llevaban hollín. Lo sé, dijo, su voz espesa de dolor, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Sé lo que te dijo que dijeras, Piper. Sé a quién pertenecen esas últimas palabras, dijo. Y sé que él cumplió su promesa. 3 horas después de que me alejara conduciendo de la barbacoa, mi teléfono vibró en el asiento del pasajero de mi coche. Estaba aparcada en el estacionamiento de un supermercado abierto las 24 horas, mirando la puerta automática deslizarse y cerrarse, incapaz de volver a casa. La adrenalina estaba cayendo, dejándome temblando y fría a pesar del calor del verano. El número en la pantalla era local, pero no lo reconocía. Mi pulgar flotó sobre el botón de rechazar. Asumí que era Lorraine, llamando para gritar, para exigir una disculpa, o para inventar alguna nueva narrativa donde yo había arruinado sus vacaciones. Pero la curiosidad, o quizás un extraño sentido de inevitabilidad, me hizo contestar. Soy Piper, dije, mi voz ronca. Señorita Davis, soy Grant Weller. La voz había perdido el tono de mando que había usado en el patio trasero. Sonaba cansado. Sonaba como un hombre que había estado conteniendo la respiración durante una década. No dije nada. Vi a una mujer empujar un carrito lleno de cajas de refrescos hacia su minivan. Estoy en la cafetería de la calle 4 Imen, cerca de la puerta sur de la base, dijo. Está tranquilo. Por favor, esperaré todo el tiempo que sea necesario. Colgué sin prometer nada. Mi instinto era arrancar el coche y conducir en dirección contraria, poner límites estatales entre mí y la familia Weller. Había pasado años construyendo muros para mantener fuera a gente como ellos. Pero la imagen de su saludo, esa exhibición rígida y temblorosa de respeto frente a las personas que se burlaban de mí, seguía reproduciéndose en mi mente. Había silenciado la habitación por mí. Le debía al menos una taza de café. La cafetería era un pequeño lugar industrial que atendía principalmente al personal de la base. Olía a granos de café tostado y a limpiador de pisos. Cuando entré, el coronel Weller estaba sentado en un cubículo en el rincón de atrás,
lejos de las ventanas. No llevaba el delantal. Se había cambiado a una simple camisa abotonada, pareciendo menos un oficial de alto rango y más un abuelo esperando malas noticias. Se puso de pie cuando me vio. No ofreció una mano para estrechar, lo cual agradecí. Simplemente señaló el asiento frente a él. Gracias por venir, dijo. Me senté. No pedí nada. Simplemente puse mis manos sobre la mesa, entrelazándolas para detener los temblores. ¿Por qué?, pregunté. Era la única palabra que pude articular. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. La deslizó por la mesa de madera rayada. Se movió lentamente, como una pieza de ajedrez. Ábrela, dijo. Dudé. El terciopelo parecía gastado, las esquinas calvas. Extendí la mano y levanté la tapa. Dentro, prendido al forro de satén, había un emblema de unidad. No era un pin de emisión estándar. Era la insignia distintiva del batallón al que había estado adscrita. El emblema específico de la unidad de infantería a la que pertenecía Nolan, pero este era diferente. Tenía una pequeña muesca en el esmalte en el ala izquierda del águila. Dejé de respirar. Conocía ese pin. Lo había visto todos los días durante 6 meses prendido a un chaleco táctico. Él usaba esto en su equipo, dijo Weller suavemente. Decía que era su amuleto de la suerte porque lo encontró en un contenedor de excedentes antes de desplegarse. Lo miré. ¿Guardaste su pin? Guardé todo, dijo Weller. Se reclinó, pasándose una mano por la cara. Leí el informe del incidente, Piper. Lo leí hace 12 años. El papeleo oficial del ejército es seco. Habla de coordenadas de cuadrícula, hora del enfrentamiento y cifras de bajas. Mencionaba a una médica, especialista Davis, que sufrió quemaduras de 2º grado mientras intentaba extraer al herido. Hizo una pausa, mirando mi brazo, que ahora estaba oculto bajo mi manga larga de nuevo. Pero los informes no te cuentan la historia, continuó. No te dicen que la médica se negó a irse. No te dicen que el artillero tuvo que sacarla a la fuerza. Tuve que buscar para averiguarlo. Tuve que encontrar a los hombres que estaban en el otro camión. He conocido tu nombre durante 12 años, dijo. Simplemente nunca supe que eras la sobrina de Lorraine hasta que vi la lista de invitados para la barbacoa hoy. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabías que iba a venir. Esperaba, dijo, pero no estaba seguro de que fueras tú. Davis es un nombre común, pero cuando vi la cicatriz, lo supe. Tomó un sorbo de su café negro. Su mano ahora estaba firme, pero sus ojos estaban embrujados. ¿Por qué te importa?, pregunté, mi voz subiendo un poco. Sé que era tu soldado. Sé que pierdes hombres. Dios sabe que perdí la paciencia, pero ¿por qué Nolan? ¿Por qué él? Weller miró por la ventana hacia el estacionamiento. Un grupo de jóvenes soldados pasó riendo, vistiendo sus uniformes con la arrogancia de los inmortales. Lorraine piensa que Nolan era solo un suboficial prometedor al que le tomé cariño, dijo en voz baja. Le gusta la imagen del comandante benevolente. Encaja con su narrativa de quién soy. Volvió a mirarme, y el dolor en sus ojos era insondable. Nolan no era solo un soldado para mí. Su padre fue mi mejor amigo en el entrenamiento básico. Cuando su padre murió en un accidente de coche bajo los efectos del alcohol y su madre se vino abajo, Nolan tenía 16 años. Estaba enfadado. Se dirigía a la cárcel. No solo lo recluté, Piper. ¿Me lo llevé? Lo miré fijamente. Las piezas encajaron. Agudas y dolorosas. Vivió en tu casa durante 2 años. Le enseñé a conducir un coche manual en el estacionamiento de la escuela secundaria. Firmé sus boletas de calificaciones. Me senté en las gradas de sus partidos de fútbol americano. Fui yo quien firmó la exención para que se alistara a los 18 porque quería ser como yo. Dejó escapar una risa corta y amarga. Lorraine no sabe esa parte. No sabe que vivió en la habitación de invitados durante 2 años antes de que nos casáramos. No sabe que el chico al que llama, algún soldado,
Fue lo más parecido a un hijo que tuve. Me eché hacia atrás. El aire abandonó mis pulmones, la barbacoa, la burla, las bromas crueles de Lorraine sobre mi cicatriz. Todo adquirió una nueva y grotesca dimensión. Ella se estaba burlando de la herida que me hice tratando de salvar al chico que su esposo amaba como a un hijo, y no tenía idea. Ella no lo entendería, dijo Weller, respondiendo a la pregunta que no había hecho. A Lorraine le gusta el uniforme de gala. Le gustan las medallas. No puede manejar el desorden. No puede manejar el hecho de que envié al chico que cría a un lugar donde se quemó hasta morir. Si le dijera la verdad, lo convertiría en algo sobre ella. Convertiría su muerte en una tragedia que le sucedió a ella. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de nuevo. Esta vez sacó un sobre. Era de emisión militar estándar, ligeramente amarillento por la edad. Las esquinas estaban dobladas. Había sido guardado en un bolsillo durante mucho tiempo. No tenía sello, solo un nombre garabateado en el frente con una caligrafía que reconocí de inmediato. Para el coronel. Se me cerró la garganta. Escribió esto la noche antes de la caravana, dijo Weller. Su líder de escuadrón lo encontró en su casillero de vuelta en la base. Me llegó con sus efectos personales. Empujó el sobre a través de la mesa hasta que descansó junto a la caja de terciopelo. Nunca lo he abierto, susurró. Lo miré, sorprendida. 12 años. Fui un cobarde, dijo simplemente. Podía enfrentar el fuego enemigo. Podía enviar hombres al combate, pero no pude obligarme a leer su adiós. Tenía miedo de que me culpara. Tenía miedo de que dijera que tenía miedo y que era mi culpa por dejarlo ir. Me miró, su expresión suplicante. Pero hoy, me dijiste lo que dijo. Señaló el sobre. Estuviste allí, Piper. Fuiste la última persona que lo miró a los ojos. Tú tienes la otra mitad de esta historia. No puedo leer esto solo. No tengo la fuerza. La cafetería pareció desvanecerse. Éramos solo nosotros dos y el trozo de papel que descansaba entre nosotros como un arma cargada. Extendí la mano. Mis dedos rozaron el papel. Se sentía seco y quebradizo. Se sentía como el polvo del desierto. Recordé la cara de Nolan en el fuego. Recordé la calma. Recordé la forma en que apretó mi muñeca, la forma en que aceptó su destino para que yo pudiera vivir. No había muerto maldiciendo al hombre que lo envió allí. Había muerto enviando un mensaje de tranquilidad. Cogí el sobre. No pesaba nada. Pero se sentía más pesado que la bolsa médica que había arrastrado por la tierra. ¿Quieres que lo lea?, pregunté. Quiero que sepamos, dijo. No lo traje aquí para hacerte llorar. Piper, lo traje para que puedas ver. Lo traje porque te ganaste el derecho a saber lo que quería decir. Deslicé mi pulgar bajo la solapa del sobre. El pegamento se había secado años atrás. Se abrió con un suave desgarro. Saqué una sola hoja de papel de cuaderno rayado. La escritura era desordenada, apresurada, escrita por un joven sentado en una litera bajo una bombilla tenue. Pensando en el hombre que lo había salvado de una vida de nada. Respiré hondo, miré al coronel y comencé a leer la primera línea. El apartamento estaba en silencio, el tipo de silencio pesado y sofocante que normalmente seguía a un ataque de mortero. Pero esta vez, era solo la secuela de una reunión familiar. Coloqué la caja de terciopelo con el emblema de la unidad en mi mesa de centro, justo al lado del sobre que el coronel Weller me había dado. Estaban allí como artefactos religiosos, exigiendo reverencia, pero mis ojos seguían desviándose hacia el otro objeto en la habitación, la caja de cartón que Lorraine me había dado. Estaba en el suelo, inocente y abollada. Había estado tan enfadada antes, tan concentrada en el insulto de los suéteres raídos, que no había mirado de cerca el contenedor en sí. Me senté en la alfombra y acerqué la caja. Era una caja de mudanza estándar, pegada en el fondo. Pero mientras pasaba la mano por el interior, mis dedos se engancharon en algo, el fondo de cartón no estaba plano. Había una cresta, una ligera separación donde las solapas deberían haber estado al ras. Vacié el contenido, los suéteres feos, la taza agrietada,
sobre el suelo. Le di la vuelta a la caja. La cinta en el fondo era vieja, amarillenta y pelada, pero había una segunda capa de cinta de embalaje transparente sobre ella. Parecía fresca. Fui a mi cajón de la cocina y agarré un cúter y corté la cinta. Había un hueco entre las solapas dobladas. Alguien había metido la mano, o quizás había sacudido la caja hasta que los objetos más delgados y planos se deslizaron hacia afuera. Mi padre había sido un archivista meticuloso. Guardaba cada carta que le escribí desde el entrenamiento básico. Guardaba las impresiones de los pocos correos electrónicos que envié desde el extranjero. Guardaba fotografías. Recordaba un sobremanila específico que solía guardar en su escritorio etiquetado como Servicio Piper. Contenía mis papeles de alistamiento, mis citaciones de premios y fotos espontáneas que me había rogado que le enviara. Ese sobre había desaparecido. Me senté sobre mis talones, la fría realización bañándome como en la barbacoa. Lorraine había hecho un espectáculo de entregarme las cosas de mi padre, pero antes de eso, las había conservado. Había tenido mi historia durante semanas. No solo había tirado las cosas valiosas. Había curado lo que quedaba. Había despojado a la caja de cualquier cosa que probara que era una soldado competente, dejando solo los restos que me hacían parecer una vagabunda. ¿Pero por qué robar los registros de servicio? ¿Por qué llevarse las fotos? Volví a la mesa de centro. El sobre del coronel estaba esperando. Mis manos temblaban de nuevo, pero no por enfado esta vez. Cogí la carta de Nolan Price. Desplegué el papel. La escritura era irregular. La tinta ligeramente descolorida. Estaba fechada el 21 de julio de 2014. El día antes de morir. Querido coronel. Hace calor aquí. No el tipo de calor que tenemos en Kentucky donde el aire se te posa encima. Este calor está enfadado. Quiere matarte antes que el enemigo. Leí el primer párrafo, mi garganta se tensó. Escribió sobre el polvo, sobre cómo el agua siempre sabía a plástico. Escribió sobre extrañar el patio trasero del coronel, sobre querer arreglar la transmisión de su camión cuando regresara. Era tan dolorosamente joven. Tenía miedo. No dijo, estoy aterrorizado, pero estaba ahí en la forma en que describió el silencio por la noche, la forma en que admitió dormir con las botas puestas. Y luego, al pie de la página, había un postdata. PD. Si habla con mi mamá, dígale que estoy comiendo lo suficiente y si las cosas se ponen mal, dígale a la nueva médica Davis que está haciendo un buen trabajo. Ella cree que tiene que estar hecha de piedra para mantenernos vivos. Pero díganle que confío más en sus manos que en la armadura. Dejé la carta. Un sollozo escapó de mi garganta. Un sonido crudo y feo que resonó en las paredes vacías. Había visto todo ese tiempo cuando pensé que solo era una función para ellos, un mecánico para sus cuerpos. Nolan me había visto tratando de ser de piedra. Dígale que confío en sus manos. Miré mi mano izquierda, la que tenía la cicatriz. Había fallado a esas manos. Cogí mi teléfono. Era pasada la medianoche, pero sabía que estaría despierto. No se duerme bien cuando se llevan fantasmas. Contestó al segundo tono. Piper. Señor, dije. ¿La leí? Hubo un largo silencio al otro lado. Pude escuchar el débil zumbido de un ventilador de techo en el fondo. Era un buen chico, Piper, dijo Weller suavemente. Confiaba en mí, susurré. Escribió que confiaba en mí. Lo hacía, Weller dijo. Por eso no tenía miedo. Sabía que estabas allí. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. El dolor se mezclaba finalmente con la sospecha que me había estado royendo desde que abrí la caja de mi padre. Coronel, dije, mi voz endureciéndose. Weller dudó. La vi en el ático un par de veces la semana pasada. Dijo que estaba organizando. ¿Por qué? Porque faltan cosas, dije. Cosas específicas, fotos de mí en uniforme, mis registros de servicio, el tipo de cosas que usarías si quisieras demostrar que alguien es un héroe o si quisieras construir una historia sobre alguien. Weller dejó escapar un suspiro pesado.
A Lorraine le encanta la atención, Piper, pero normalmente mantiene sus esquemas en el chismorreo del club de campo. ¿Qué cree que está haciendo? No lo sé, dije. Pero hoy no solo se burló de mí por diversión. Estaba tanteando el terreno. Quería ver si me derrumbaría. Colgamos unos minutos después, pero no dormí. Me senté en mi cocina bebiendo agua fría, viendo el sol salir sobre el horizonte de la ciudad. La sensación de violación era física, como hormigas arrastrándose bajo mi piel. A las 8 de la mañana, mi portátil emitió un ping con una notificación de correo electrónico. Era de un productor de una cadena de televisión local, el Canal 8. El asunto decía, con respecto a su conmovedora reunión en la barbacoa de Weller. Mi estómago se hundió. Hice clic para abrirlo. Estimada señora Davis, mi nombre es Jessica y soy productora de segmentos para Morning Coffee with Cara. Escuchamos sobre el momento increíblemente emotivo de ayer entre usted y el coronel Weller. Es una historia muy poderosa. Nos encantaría tenerla en el programa para hablar sobre su servicio, su recuperación y cómo la familia sana todas las heridas. Me quedé mirando la pantalla. La familia sana todas las heridas. Era una broma enferma, pero fue el archivo adjunto lo que me heló la sangre. Era una foto mía. Tenía 23 años en la foto, sentada en una pila de sacos de arena, sin casco, con una sonrisa polvorienta en mi rostro. Sostenía una botella de agua, luciendo exhausta pero viva. Era una toma espontánea que mi líder de escuadrón había tomado y enviado por correo electrónico a mi padre. Era un momento privado, un vistazo a la chica que solía ser antes del fuego. Esa foto había estado en el sobremanila en la caja de mi padre. Lorraine no solo la había robado. La había escaneado. Se la había enviado a una productora de televisión. Me estaba vendiendo. Estaba promocionando al coronel Weller y a mí. Entendí el juego al instante. Lorraine se había sentido humillada ayer. El coronel le había arrebatado su poder en su propio patio trasero. Necesitaba recuperar el control de la narrativa. No podía ser la villana que se burlaba de una veterana. Tenía que ser la tía amorosa que facilitaba una reunión sanadora. Estaba vendiendo mi trauma para recuperar su estatus social. Pude escuchar su voz en mi cabeza tejiendo la historia para el productor. Oh, mi pobre sobrina. Es tan tímida, tan dañada, pero lo estamos superando juntas. Cerré el portátil de golpe. La ira que se elevó en mí era fría y aguda. No era la ira reactiva de la barbacoa. Esto era táctico. Quería un espectáculo. Quería ponerme en cámara y exhibir mi cicatriz para obtener audiencia. Cogí el teléfono. No llamé a Lorraine. No llamé al coronel. Miré el correo electrónico de nuevo y encontré el número del productor. Lorraine pensó que estaba dirigiendo esta obra. Pensó que todavía era la chica callada que escondía su brazo y dejaba que la familia hablara por ella. Olvidó en lo que solía ser. Olvidó que antes de ser una víctima, era una soldado que caminaba hacia el fuego. Si ella quería que yo estuviera en ese escenario, yo iría, pero no iba a leer su guión. Llamé al productor. Hola, soy Piper Davis, dije. Recibí su correo electrónico. Estaré encantada de ir al programa, pero tengo una condición. Las luces fluorescentes de la sala de conferencias del Instituto de Respuesta Redfield zumbaban con una frecuencia que me hacía doler los dientes. Me senté en un lado de la mesa de caoba. Al otro lado estaba Marcus, el director del programa, y una mujer que solo había conocido 2 veces, una representante de nuestro mayor donante corporativo. El aire en la sala era estéril, depurado de todo lo humano. Era exactamente lo opuesto a la realidad caótica y ahumada que llevaba en mi cabeza. Marcus carraspeó, ajustándose las gafas. Empezó. Piper, sabes que valoramos mucho tu experiencia aquí. El entrenamiento médico táctico que proporcionas es de clase mundial. Pero tenemos una situación. Deslizó una tableta sobre la mesa. En la pantalla había un vídeo en pausa. Era tembloroso. Vídeo vertical tomado con un teléfono celular. Reconocí el fondo al instante. Era el patio trasero de Lorraine.
La cámara estaba enfocada en el coronel Weller de pie en posición de firmes, saludándome. El texto superpuesto en el vídeo decía, drama en la barbacoa de Weller. ¿Héroe o engaño? Tenía 17,000 visitas. Recibimos una llamada esta mañana de la Junta, dijo la representante del donante. No parecía afligida. Parecía molesta. Nos preocupa la óptica. Dirigimos un instituto basado en la estabilidad y la gestión profesional de crisis. Esta clase de despliegue emocional viral plantea preguntas sobre la estabilidad. La miré. ¿Estabilidad?, pregunté. No podemos permitir que nuestros instructores se conviertan en el centro de una controversia sensacionalista, dijo. Oímos rumores de que vas a aparecer en un programa matutino para hablar de una disputa familiar relacionada con el ejército. Sentí un peso frío y familiar asentarse en mi estómago. Era la misma sensación que tenía cuando regresaba del extranjero y trataba de explicarle a un gerente de contratación por qué tenía un vacío en mi historial laboral. Querían el estatus de veterana para su cuota de diversidad. Pero no querían la realidad de la veterana. Querían a la heroína sin la cicatriz. Yo no publiqué esto, dije. Pero tú eres la que aparece en él, dijo Marcus. Mira, Piper, solo toma una excedencia de unas semanas. Deja que esto se calme. Si vas a la televisión y esto se convierte en una pelea desordenada él dijo, ella dijo, refleja mal en el instituto. Me puse de pie, mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. Me están pidiendo que me esconda. Te estamos pidiendo que seas discreta, corrigió la mujer. Salí. No discutí. No traté de explicar que la inestabilidad que veían era en realidad el momento más honorable de mi vida desde la guerra. No tenía sentido. Estaban protegiendo una línea de fondo civil. Nunca entenderían que el silencio costaba más que el dinero. Mientras caminaba hacia mi coche, sonó mi teléfono. Era Lorraine. Miré la pantalla. La audacia era impresionante. Ella era la que probablemente había alentado la filmación o al menos no la había detenido. Y ahora me estaba llamando mientras yo era marginada de mi carrera. Contesté. No dije hola. Estás cometiendo un error, dijo ella. Sin saludo, solo el ataque. Voy camino al coche, Lorraine, dije. No tengo tiempo para esto. Me enteré de lo del trabajo, dijo. Su voz bajó a ese tono conspirador y dulzón que usaba cuando intentaba manipular un resultado. Las noticias viajan rápido en esta ciudad. Piper, sé de personas en la Junta. ¿Puedo suavizar esto? Me detuve. ¿Llamaste a ellos? Estaba haciendo control de daños, alegó ella. Mira, el vídeo está fuera. La gente está hablando. Te ves intensa, Piper. Te ves desquiciada, parada allí con la manga arremangada, haciendo que mi esposo te salude. Parece escenificado. Dejó que eso se asentara. Estaba reescribiendo la historia de nuevo. Pero puedo arreglarlo, continuó. Vamos al programa juntas. Nos sentamos con cara. Explicamos que fue un malentendido, un momento de duelo. ¿Me dejas hablar? Lo enmarcaré como que te estamos apoyando en tu TEP. Te verás comprensiva. Me veré solidaria. El instituto te aceptará de nuevo porque estás recibiendo ayuda. Apreté el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. Quería convertir mi trauma en su arco de redención. Quería pintarme como la soldado rota para poder ser la santa que me arregló. No, dije. Piper, no seas estúpida. Vas a parecer un monstruo si me luchas en esto. No te estoy luchando, Lorraine, dije, mi voz muerta en calma. He terminado de luchar contra ti. Colgué. Mi mano estaba firme. Durante años, tratar con Lorraine me había hecho temblar de frustración, pero eso se había ido. La ira que sentía ahora era fría. Era la ira clarificadora de un soldado que finalmente identifica el objetivo. Me metí en mi coche y me quedé allí sentada. El silencio del aparcamiento me oprimía. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de texto.
Era de un número que no conocía. Código de área 502, Kentucky. Lo abrí. Señorita Davis. No me conoce. Mi nombre es Elena Price. Yo era la esposa de Nolan. Mi aliento se enganchó. Me quedé mirando el nombre. Price. Apareció un segundo mensaje. Un amigo me envió el clip de la barbacoa. Vi al coronel saludando. Vi su cara. No he oído a nadie decir el nombre de su unidad en 12 años. Escribí de vuelta, mis dedos sintiéndose entumecidos. Lo siento mucho. La respuesta fue inmediata. No lo sientas. Yo sé quién eres. Nolan me escribió sobre la nueva médica. Dijo que tenías manos que no temblaban. Vi el vídeo y vi la forma en que te quedaste allí. Sé que fue atendido. No dejes que mientan al respecto. Dejé el teléfono en el salpicadero. Las lágrimas me picaron en los ojos, calientes y repentinas. Esto no se trataba solo de una caja robada o de una tía mezquina. Se trataba de Nolan. Se trataba de Elena Price en Kentucky, viendo un vídeo de celular de una barbacoa en Illinois, buscando restos de la memoria de su esposo muerto. Lorraine lo estaba tratando como una trama de telerrealidad. El instituto lo estaba tratando como una crisis de relaciones públicas. Pero para nosotros, para el coronel, para Elena, para mí, era sangre. Mi teléfono vibró por tercera vez, era el coronel Weller. Lorraine les está diciendo a los productores que estás mentalmente inestable y que vas al programa para aclarar la situación. Va a enterrar la verdad para salvar su reputación. Si no la dices tú, la dirá ella por ti. Miré el texto del coronel. Luego miré el texto de Elena Price. No dejes que mientan al respecto. Arranqué el coche. El motor rugió, resonando en la estructura de hormigón. Conduje a casa, pero no entré a esconderme. Fui a mi escritorio. Abrí mi portátil y encontré el correo electrónico del productor. Jessica. Hice clic en responder. Jessica, estaré encantada de hacer la entrevista, pero tengo condiciones. 1. Sin entrenamiento previo. No hablo con cara hasta que las cámaras estén rodando. 2. Sin imágenes de apoyo de zonas de guerra. Sin música triste de piano. Sin dramatización. 3. Lorraine no sabrá que voy hasta que camine hacia el set. Si acepta esto, le daré la exclusiva. Si intenta controlarme, me iré. Hice clic en enviar. No preparé un discurso. No busqué puntos de conversación. Fui a la mesa de centro y cogí el sobre que el coronel Weller me había dado. Saqué la carta y la puse en el bolsillo interior de mi blazer. Eso era todo lo que necesitaba. No iba al estudio a defender mi trabajo. No iba allí a humillar a mi tía. Iba allí a entregar un mensaje que se debía desde hacía 12 años. Revisé mi apariencia en el espejo. Parecía cansada. Las ojeras bajo mis ojos eran oscuras, pero mis manos. Mis manos estaban firmes. Me subí las mangas, abrochándome los puños sobre la cicatriz, no para ocultarla, sino porque decidí que cuando la revelara, sería en mis términos, no en los de ellos. Estaba lista. El estudio de televisión era más frío que la morgue del hospital de campaña. Olía a laca para el cabello y a ozono, un aroma sintético que me cubría la parte posterior de la garganta. Me senté en una silla diseñada para parecer cómoda, pero que en realidad era rígida, obligándome a sentarme erguida. Frente a mí estaba Cara. Conocía a Cara por los carteles publicitarios de la ciudad. Era la reina de la televisión matutina. Una mujer con dientes tan blancos que parecían baldosas de cerámica y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. También sabía, gracias a una rápida búsqueda en mi teléfono en el aparcamiento, que ella y Lorraine formaban parte del mismo consejo benéfico para el Museo de Arte local. Esto no era una entrevista. Era una intervención disfrazada de noticia. 10 minutos antes de la emisión, la puerta de la sala verde se abrió y Lorraine irrumpió. No llevaba el agresivo vestido rojo de la barbacoa. Llevaba un cardigan suave de color pastel y perlas.
Parecía la abuela de un bote de galletas. Oh, Piper, suspiró, corriendo para alisar un pelo rebelde de mi frente. Me alegro de que hayas decidido ser sensata. Le hablé a Kara. Vamos a mantener esto ligero. Vamos a hablar de lo difícil que es para los veteranos readaptarse y de cómo las familias amorosas, a veces luchan por comprender la intensidad de tus reacciones. Solo asiente, querida, déjame encargarme de la carga pesada. La dejé tocar mi cabello. La dejé creer que era la general de esta operación. No dije nada. Ahora, bajo las deslumbrantes luces del estudio, vi a Kara ajustarse el auricular. El director de planta contó hacia atrás desde 5, sus dedos cortando el aire. Bienvenidos de nuevo, dijo Kara, girándose hacia la cámara 1 con una inclinación practicada de su cabeza. Tenemos un segmento muy especial y muy emotivo para ustedes esta mañana. Un vídeo viral ha estado circulando de una barbacoa familiar local que dio un giro dramático. Hoy nos acompañan Piper Davis y su tía Lorraine Weller. El monitor a mi izquierda parpadeó y se encendió. Reprodujeron el clip. Estaba editado. Habían cortado el saludo del coronel. Habían cortado sus palabras sobre el fuego. Solo me mostraron a mi parada allí, manga arremangada, luciendo feroz y enfadada, mientras Lorraine miraba con una mano sobre su boca en fingida sorpresa. Kara se volvió hacia mí, su expresión cambiando a una de lástima. Piper, debe ser duro ver eso. Entendemos que has estado luchando desde que regresaste. Tenemos entendido que este arrebato fue provocado por una discusión sobre un accidente de entrenamiento. Sentí que los músculos de mi mandíbula se tensaban. Accidente de entrenamiento. Esa era la narrativa. Segura, estéril y desestimatoria. Lorraine intervino antes de que pudiera respirar. Fue un día difícil, Kara. Piper siempre ha sido sensible con la cicatriz. Fue un percance con algún equipo durante un simulacro hace años, según tenemos entendido. Pero sabes cómo es a veces cuando la gente regresa. Se aferran a muchas emociones a estas cosas. Solo queremos que sepa que no tiene que gritar para ser escuchada. Una gran pantalla detrás de nosotros comenzó a mostrar comentarios en vivo de las redes sociales. Sospecho que estaban destinados a ser seleccionados, pero algunos se colaron. Parece inestable. Imagínate arruinar una fiesta familiar por un rasguño. Otra soldado buscando una limosna. La risa de la barbacoa resonó en mi cabeza. Pero esto era peor. Esto eran miles de extraños riendo en tiempo real. Mi corazón latía contra mis costillas, pero mis manos, descansando sobre mis rodillas, estaban perfectamente quietas. Kara se inclinó, colocando una mano bien cuidada sobre mi brazo. Piper, mira a tu tía. Está aquí porque te ama. ¿Crees que quizás podrías disculparte con ella por la interrupción? Podemos comenzar la curación aquí mismo. El estudio quedó en silencio. Estaban esperando la toma clave, la disculpa llorosa, la sumisión. Miré a la cámara. No miré la luz roja. Miré a través de la lente, imaginando a Elena Price sentada en su sala de estar en Kentucky. No fue un accidente de entrenamiento, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó el ruido del estudio como una cuchilla de afeitar. Kara parpadeó. Lo siento. Me giré para mirarla. No aparté mi mano de la suya. Dejé que sintiera la tensión en mi brazo. Y no fue un percance con equipo, dije, enunciando cada sílaba. Y no fue un simulacro. Fue un artefacto explosivo improvisado en Ruth Capper, en el valle del río Argandab. 22 de julio de 2014. Lorraine emitió un ruido en su garganta. Una especie de advertencia estrangulada. Piper, no necesitamos entrar en los detalles sórdidos. La ignoré. Mantuve mis ojos en la lente. Yo era la médica de guardia. El vehículo frente a nosotros fue alcanzado. El tanque de combustible se rompió. La temperatura dentro de la cabina superó los 537 grados en segundos. El director de planta dejó de moverse.
La persona que desplazaba los comentarios de las redes sociales se detuvo, dejando un comentario particularmente desagradable sobre mi cabello colgado en la pantalla. Estaba tratando de extraer a un soldado, continué. Su nombre era Sargento de Estado Mayor Nolan Price. Tenía 24 años. Era de Kentucky. Le gustaba arreglar coches y tenía una esposa llamada Elena. Oí a Lorraine jadear. Nunca había oído el nombre. Para ella, él era solo un accesorio en la carrera de su marido. Cara miró a su productor fuera de cámara, su apariencia pulida agrietándose. Piper, eso es muy trágico, pero el punto de hoy es... El punto de hoy es la verdad, dije. Mi cicatriz es la forma del marco de la puerta que lo inmovilizó. Me quemé durante 3 minutos tratando de sacarlo. Fallé. Se quemó hasta morir mientras yo le sostenía la mano. Eso no es un accidente de entrenamiento, cara, ese es el precio de la libertad que usas para vender espacios publicitarios. El silencio en la sala fue absoluto. Era pesado y sofocante. Los comentarios en vivo en la pantalla detrás de mí habían dejado de desplazarse. O tal vez el operador estaba demasiado aturdido para actualizarlos. Extendí la mano hacia el bolsillo interior de mi blazer. El movimiento fue lento, deliberado. Lorraine se estremeció como si estuviera sacando un arma. Saqué el sobre. Esta es una carta que Nolan Price escribió la noche antes de morir, dije. La sostuve en alto. La cámara hizo zoom instintivamente. El papel amarillento, la tinta descolorida, la cuadrícula del desierto todavía atrapada en las fibras. Me pidió que le dijera a su comandante que no tenía miedo. Dije, mi voz temblando solo un poco, no por debilidad, sino por el puro peso del recuerdo. Pasó su último aliento consolando a las personas que dejaba atrás. No murió para que mi tía pudiera usar su memoria para parecer una filántropa. Y no murió para que yo pudiera sentarme aquí y disculparme por tener una cicatriz. Miré a Lorraine. Estaba pálida, con la boca ligeramente abierta, sus perlas de repente parecían un lazo. Parecía pequeña. Esta es la única evidencia que importa, le dije y luego a la cámara. Y nadie tiene derecho a editarla. Cara abrió la boca, pero no salió nada. Miró sus tarjetas de preguntas, luego a mí, luego al monitor. No había forma de volver al guión. No puedes hacer la transición de un camión en llamas en la última carta de un soldado muerto a un anuncio de detergente para ropa. El director de planta se quedó allí, con el brazo medio levantado, olvidándose de cortar a la pausa. Me puse de pie. No esperé su permiso. Dejé la carta suavemente en mi bolsillo, abotoné mi blazer y miré a la cámara por última vez. Mi nombre es Piper Davis. Soy médica de combate y he dejado de disculparme por sobrevivir. Salí del set. Al pasar junto al equipo, un camarógrafo, un chico de unos 20 años con unos auriculares alrededor del cuello, me miró. No parecía molesto. Parecía que quería saludar, pero tenía demasiado miedo de que lo despidieran. Simplemente asintió, un movimiento agudo y singular. Empujé las pesadas puertas insonorizadas y entré en el pasillo. Mi teléfono, que había dejado en mi bolso, vibraba contra la mesa. No era un mensaje de texto. Era una notificación de la aplicación de noticias. Última hora, veterana silencia a presentadora de programa matutino con emotivo tributo a un camarada caído. El clip ya estaba en línea. Habían pasado 3 minutos. Cogí el teléfono. Las notificaciones se desplazaban más rápido de lo que podía leerlas. No eran de trolls. Eran de cuentas verificadas, de números privados, de personas con banderas en sus biografías. Fui médico en Fallujah, decía un mensaje. Conozco esa mirada. Gracias por decirlo. Mi hermano murió en Arghandab, decía otro. Nunca regresó a casa. Me hiciste sentir que él importa. Luego llegó un mensaje de texto de un número que no reconocía, pero el código de área era Kentucky. Soy Elena, decía. Estoy llorando. Estoy llorando porque por primera vez en 12 años, alguien dijo su nombre en televisión sin que sonara como un cartel de reclutamiento. Lo hiciste bien, Piper.
Me quedé allí agarrando el volante, dejando que las lágrimas trazaran líneas calientes por mi cara. Había pasado tanto tiempo pensando que mi cicatriz era un muro entre mí y el mundo. Pero resultó que era un puente. Entonces el tono de llamada cambió. Era el trino agudo y exigente asignado a la tía Lorraine. Lo miré por un momento. Una parte de mí quería dejar que se fuera al buzón de voz, pero el soldado en mí quería escuchar la retirada del enemigo. Deslicé para contestar y lo puse en altavoz. «Eres una mocosa ingrata y egoísta», gritó Lorraine. Su voz era irreconocible, despojada de todo su barniz pulido. Era un chillido crudo, inducido por el pánico. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Mi teléfono no deja de sonar. La junta del museo está convocando una reunión. Me destruiste, Piper. Fuiste a la televisión nacional y destruiste a tu propia familia». Me recliné en el asiento, mirando el techo del coche. «No destruí a la familia, Lorraine», dije con calma. «Solo dije la verdad. Si la verdad te destruye, ese es un problema estructural de tu base, no el mío». «Estaba tratando de ayudar», gritó ella. «Estaba tratando de darte una narrativa que la gente pudiera tragar. Y ahora parezco un monstruo». «Pareces una persona que fue atrapada», dije y colgué. Bloqueé el número. Fue la decisión más fácil que había tomado en todo el día. Cuando llegué a mi apartamento, las fichas de dominó estaban cayendo más rápido de lo que podía contarlas. Primero, fue el Instituto de Respuesta Redfield. Marcus me llamó, su voz temblando con una mezcla de asombro y miedo. «Piper», dijo. «Acabamos de recibir una llamada del donante corporativo. Quieren duplicar su contribución. Están emitiendo una declaración sobre el apoyo a los veteranos y la defensa de la salud mental. Quieren saber cuándo puedes volver a enseñar. Quieren poner tu foto en el sitio web». Me reí, un sonido seco y sin humor. Ayer era un pasivo. «Marcus, hoy soy un activo de marketing. Diles que volveré cuando esté lista. Y diles que mis honorarios de matrícula para los seminarios corporativos acaban de subir un 50%. Le colgué. 2, y luego llegaron las noticias de última hora. Abrí mi portátil para ver a Cara Wynne parada frente a un fondo genérico de sala de noticias con aspecto solemne. Estaba emitiendo una disculpa formal. «Quiero disculparme con Piper Davis y con la comunidad de veteranos», dijo Cara, leyendo de un teleprompter con un arrepentimiento practicado. El encuadre del segmento de hoy se basó en información proporcionada por miembros de la familia inmediata que nos aseguraron que actuaban en el mejor interés de la señorita Davis. Fuimos engañados con respecto a la naturaleza de sus lesiones y su servicio. Lamentamos el error. Arrojó a Lorraine a los lobos sin parpadear. En el mundo de la televisión matutina, la supervivencia era la única lealtad. Pero el verdadero golpe llegó una hora después. Un periodista de investigación local, alguien que había estado investigando el circuito de caridad de la ciudad durante años, publicó un hilo que se volvió viral junto con mi vídeo. Había estado buscando un gancho y yo acababa de darle el cebo. El titular decía: «El coste de la compasión, cómo Lorraine Weller utilizó las organizaciones benéficas militares para financiar su escalón social». El artículo detallaba cómo Lorraine había organizado 5 galas en los últimos 3 años para causas de veteranos. Mostraba el desglose financiero. El 80% de los ingresos se destinaba a costes administrativos, catering y honorarios de planificación de eventos pagados a empresas propiedad de sus amigas. Solo el 20% llegaba alguna vez a los soldados. No había estado ayudando a los veteranos. Nos había estado usando como piezas centrales para sus fiestas. Internet, que me había apoyado, se volvió depredador hacia ella. Sus páginas de redes sociales se inundaron de peticiones de auditorías. La junta benéfica de la que formaba parte emitió un comunicado de que ella había renunciado con efecto inmediato. Mi prima Sara, la que había mirado sus zapatos durante la barbacoa, me añadió a un nuevo chat grupal familiar. El título era simplemente familia, no Lorraine. «Lo siento mucho, Piper. No dije nada ayer», escribió Sara. «Ella nos ha acosado durante años. Estábamos asustados de que nos cortara el grifo. Fuiste más valiente que todos nosotros».
Vi cómo llegaban los mensajes. Todos se disculpaban, todos afirmaban que siempre habían sabido que Lorraine era manipuladora. Era el comportamiento clásico de la manada, cambiando hacia el nuevo alfa. Pero no me importaba. No necesitaba su lealtad. Solo necesitaba que su silencio terminara. Esa noche, mientras el sol se ponía, sonó el timbre de mi puerta. Me tensé. Si era Lorraine, iba a llamar a la policía. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Estaba vacía. Abrí la puerta. No había nadie allí, pero un pequeño paquete estaba en el felpudo. Lo recogí y lo llevé dentro. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de texto del coronel Weller. Esta noche me quedo en el club de oficiales, escribió. Hice una maleta. Le dejé una nota en la encimera de la cocina. No grité. No peleé. Solo escribí, no puedes pulir una mentira hasta convertirla en verdad. Voy a encontrar un lugar donde pueda respirar. Miré el mensaje. El coronel, un hombre que había seguido órdenes toda su vida, finalmente se había dado permiso para alejarse de un matrimonio tóxico. Miré el paquete en mi mesa. La dirección de remitente estaba escrita a mano. Era de un pueblo de Kentucky. Corté la cinta con el pulgar. Dentro, anidado en papel de seda, había una fotografía y un pequeño objeto metálico deslustrado. La fotografía era de Nolan. No estaba de uniforme. Llevaba una camiseta cubierta de grasa. Inclinado sobre el capó abierto de un Mustang del 69, riéndose de la persona que sostenía la cámara. Parecía tan vivo que me dolía el pecho. Cogí el objeto metálico. Era una llave inglesa, una llave de vaso de 10 milímetros, desgastada por el uso. Había una nota en papel timbrado que olía a lavanda. Piper, Nolan perdía esta llave 100 veces. Solía decir que era la única herramienta que importaba porque servía para todo. Una vez me dijo que un buen médico es como un buen mecánico. No entran en pánico cuando el motor echa humo. Quería que tuvieras algo que arregla las cosas. Ya no lo llevas solo. Lo llevamos contigo. Ellen. Sostuve la llave inglesa en mi mano. Estaba fría y pesada, una sólida pieza de realidad en un mundo que se había sentido como una alucinación durante tanto tiempo. Fui a la ventana y miré hacia la calle. La pesada cortina de vergüenza que había llevado durante 12 años se había ido. Me sentía ligera. Me sentía limpia. No estaba feliz de que mi tía estuviera destruida. No estaba feliz de que mi familia estuviera en caos. Pero mientras frotaba mi pulgar sobre el liso acero de la llave inglesa, me di cuenta de que por fin era algo que no había sido desde la explosión, era libre. El lugar que el coronel Weller eligió fue un comedor privado en un asador a 3 pueblos de distancia, lejos de los ojos curiosos del círculo del club de campo y de la prensa local. La habitación era pequeña, revestida de madera oscura e iluminada por una lámpara de araña baja que proyectaba largas e implacables sombras sobre el mantel blanco. No había cámaras aquí. No había audiencia para manipular. Éramos solo nosotros 4 y el silencio. Llegué primero. El coronel Weller ya estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando hacia el aparcamiento. Parecía mayor de lo que había parecido en televisión. Se había quitado el uniforme, reemplazado por un traje gris que le quedaba ligeramente holgado, como si hubiera perdido 4 kilos en 24 horas. No nos abrazamos. Simplemente nos asentimos, reconociendo la extraña nueva alianza que habíamos formado. Entonces la puerta se abrió y entró Lorraine. Llevaba un vestido negro y suficientes joyas de diamantes para financiar una pequeña revolución. Era su armadura. Se había peinado y maquillado con precisión quirúrgica, pero las grietas eran visibles. Sus manos, normalmente tan expresivas y controladoras, temblaban a sus costados. Me miró, luego a su marido, y luego sus ojos se posaron en la cuarta persona sentada en la esquina de la habitación, la señora Martha Price. Nunca había conocido a la madre de Nolan. El coronel me había dicho que se había derrumbado después de que su marido muriera, que le había cedido a su hijo al cuidado del coronel porque no podía lidiar con sus propios demonios.
Pero la mujer sentada en la silla de cuero de respaldo alto no parecía débil. Parecía tallada en roble viejo. Llevaba una sencilla blusa floral que parecía comprada en una tienda insensata. No llevaba joyas. Sus manos estaban callosas. Lorraine vaciló. No sabía quién era esta mujer. Siéntate, Lorraine, dijo el coronel. Su voz no era fuerte, pero tenía la finalidad de un mazo golpeando la madera. Lorraine se sentó. Colocó su bolso sobre la mesa, creando una pequeña barricada entre nosotros. ¿Quién es ella?, preguntó, con la voz tensa. ¿Es una abogada? Porque si planeas divorciarte de mí, Grant, debes saber que ya he hablado con... Esta es la madre de Nolan. El coronel la interrumpió. Lorraine se quedó paralizada. Su boca se cerró de golpe. Miró a la mujer al otro lado de ella. Y por primera vez en mi vida, vi miedo genuino en los ojos de mi tía. Esta no era una rival social ni una donante benéfica. Esta era la fuente de la historia que ella había tratado de robar. Martha Price no parpadeó. Miró a Lorraine con una mirada plana y pesada. Hice volar a la señora Price esta tarde, dijo el coronel. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el sobre, el mismo que le había mostrado al mundo en televisión en vivo. Lo colocó en el centro de la mesa. No estamos aquí para comer, dijo el coronel. Y no estamos aquí para negociar un comunicado de prensa. Estamos aquí porque necesitas entender el peso de lo que trataste de cargar. Lorraine enderezó la espalda, tratando de invocar el fantasma de su arrogancia habitual. Estaba tratando de ayudar, dijo, aunque su voz vaciló. Estaba tratando de convertir una tragedia en algo positivo, en un legado. Todos actúan como si hubiera cometido un crimen, pero yo era la que estaba construyendo la plataforma. Usted estaba haciendo que la gente pagara, dijo la voz de Martha, áspera, la voz de una mujer que había fumado cigarrillos baratos y llorado demasiadas lágrimas en habitaciones solitarias. Vi el informe, señora Weller, señora Price continuó. Vi cuánto dinero recaudó en nombre de mi hijo, y vi cuánto fue a sus organizadores de fiestas. Lorraine se sonrojó. Eso es un malentendido. Los costes administrativos son estándar en el sector sin fines de lucro. Martha se inclinó hacia adelante, la madera de la mesa pareció gemir bajo la presión de sus codos. No estoy aquí para hablar de su contabilidad, dijo Martha. Estoy aquí porque la vi en esa pantalla. La vi sentada junto a la médica que sostuvo a mi hijo cuando murió y la vi tratar de hablar por ella. Martha señaló el sobre. El coronel me leyó esa carta hoy, dijo. Me tomó 12 años estar lista para escucharla. Me tomó 12 años estar lo suficientemente sobria para merecer escucharla. ¿Y usted? Usted la trató como un accesorio para su programa matutino. Lorraine miró hacia otro lado, incapaz de mantener la mirada de la mujer mayor. Yo no sabía lo de la carta, dijo el coronel. Grant nunca me la mostró porque sabía que la usarías. No se lo mostré porque sabía que lo usarías. El silencio que siguió fue sofocante. El aire acondicionado zumbaba, pero no hacía nada para enfriar el calor de la habitación. Lorraine me miró. Sus ojos estaban húmedos, pero las lágrimas no caían. ¿Por qué estás haciendo esto, Piper? ¿Disfrutas esto? ¿Disfrutas verme humillada? La miré. La miré de verdad. Vi la necesidad desesperada en su rostro. El aterrador hambre de ser importante, de ser vista. No lo disfruto, Lorraine, dije. Solo quiero que se detenga. Lorraine dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Se hundió en su silla, las perlas alrededor de su cuello tintineando suavemente. Siempre has sido la especial, susurró. Incluso con la cicatriz, tal vez especialmente con la cicatriz, tenías algo real. Tenías una tragedia. Tenías una historia. Miró sus manos. No tengo nada, confesó. Su voz era pequeña, despojada de su pretensión. Solo tengo las fiestas. Solo tengo la casa. Te miro a ti, Piper, con tu silencio y tu trauma. Y me siento tan pequeña. Me siento invisible.
Pensé que si podía gestionar tu historia, si podía ser yo quien la presentara, entonces tal vez algo de esa sustancia se me pegaría. Fue una confesión de patética y devastadora honestidad. No era solo codiciosa. Estaba vacía. Había tratado de llenarse con mi dolor porque no tenía nada propio que valiera la pena contar. Marta Price miró a Lorraine. Su expresión se suavizó, solo una fracción. No era perdón, pero era lástima. No se puede comprar un alma, señora Weller, dijo Marta. Y no se puede robar el duelo. Es demasiado pesado. Te aplastará. Marta se puso de pie. Se alisó la blusa floral. No vine aquí a perdonarte, dijo. Vine a proteger su memoria. Mi hijo no fue un héroe porque organizaste una gala. Fue un héroe porque hizo su trabajo y Piper hizo el suyo. Miró al coronel. Estoy lista para volver al hotel, Grant. El coronel asintió. Miró a su esposa. No voy a casa esta noche, Lorraine, dijo. Y necesito que entiendas las nuevas reglas de enfrentamiento. Puso las manos planas sobre la mesa. Si vuelves a mencionar a Piper a la prensa, si vuelves a usar mi rango o el nombre de Nolan para vender un boleto o solicitar una donación, no solo me iré. Iré al fiscal de distrito con todo lo que sé sobre las finanzas de la fundación. Testificaré en tu contra. Lorraine palideció. ¿Enviarías a tu esposa a prisión? Enviaría a un criminal a prisión, dijo fríamente. La esposa que creía tener no existe. Se puso de pie para irse con Marta, pero hizo una pausa y me miró. Piper. Todavía tengo que terminar algo, dije. El coronel y Marta salieron. La pesada puerta se cerró de golpe, dejándome sola con Lorraine. Parecía una ruina. La fachada se había derrumbado por completo. Se sirvió un vaso de agua de la jarra de la mesa, sus manos temblaban tanto que derramó la mitad sobre el mantel. ¿Qué quieres, Piper? Preguntó, su voz cansada. ¿Ganaste? El mundo me odia. Mi esposo se va. ¿Qué más quieres quitar? Metí la mano en mi bolso. No saqué un arma o una demanda. Saqué una lista que había escrito en una libreta. Quiero el resto de la caja, dije. Lorraine pareció confundida. La caja. La caja de las cosas de mi padre. Dije. Sé que te quedaste con las partes buenas. Sé que tienes las fotos de mí en uniforme. Sé que tienes sus diarios donde escribía sobre estar orgulloso de mí. Sé que te guardaste mis registros de servicio porque pensaste que podrías usarlos más tarde. Deslicé la lista por la mesa. Quiero que me los devuelvas esta noche. Vas a conducir a tu casa. Vas a poner todo lo que robaste en una bolsa y lo vas a dejar en mi porche. No vas a llamar. No vas a pedir entrar. Lorraine miró la lista. Asintió lentamente. Está bien, puedo hacer eso. Y una cosa más, dije. Me incliné hacia adelante. Vas a dejar de escribir mi vida por mí. Vas a dejar de decirle a la gente que estoy rota para poder parecer una sanadora. Vas a dejar de decirle a la gente que soy tímida para poder ser la portavoz. Mi cicatriz no es tu contenido. Lorraine cerró los ojos. Una lágrima se escapó, abriendo un camino a través de su base de maquillaje. Lo siento, Piper, susurró. La miré. Era la primera vez que decía esas palabras sin una cámara rodando o una audiencia mirando. Podría haber sido verdad, pero lo cierto sobre las disculpas es que no curan las quemaduras. Simplemente reconocen el fuego. Me puse de pie. Esperaré el paquete antes de la medianoche, dije. Salí del restaurante. El aire nocturno era fresco. Caminé hacia mi coche, entré y me quedé allí sentada por un momento. Mis manos agarraban el volante, pero no estaban apretadas. Estaban relajadas. Había entrado en esa sala como víctima de su manipulación. Salí como dueña de mi propia historia. El zumbido distintivo de una multitud de 500 personas es un sonido que normalmente me eriza la piel. Suena como electricidad estática.
Estaba de pie tras bastidores en el centro cívico de la ciudad, viendo cómo las motas de polvo bailaban bajo el duro resplandor de los focos del escenario. El cartel sobre el podio decía, honrando a nuestros héroes, una noche de resiliencia. Era el tipo de evento que había pasado una década evitando. Una organizadora de eventos frenética con un portapapeles y un auricular en el cinturón se acercó corriendo a mí. Parecía estresada. Muy bien, Piper, sales en 2 minutos, dijo, golpeando su reloj. Recuerda lo que discutimos durante la verificación previa. Manténlo emotivo pero edificante. Concéntrate en el aspecto de la curación. Si puedes emocionarte un poco cuando menciones el apoyo familiar, a las cámaras les encanta eso. Queremos un momento que se sienta bien. La miré. No soy actriz, dije. Soy médica. Ella parpadeó, claramente no acostumbrada a personas que no querían ser famosas. Solo haz lo mejor que puedas, cariño. Se fue apresuradamente. Respiré hondo, ajustándome los puños de mi blazer. Llevaba una camisa de manga corta debajo, pero la chaqueta seguía abrochada. Piper. La voz vino de las sombras detrás de la cortina de terciopelo. No tuve que darme la vuelta para saber quién era. Lorraine. Se deslizó hacia la luz. Se veía diferente a como se veía en el restaurante. La desesperación todavía estaba allí, pero había puesto una capa de determinación sobre ella. Sostenía una pila de tarjetas de índice. Sé que estás enfadada, dijo. Su voz era un susurro áspero. Sé que me equivoqué, pero hay 3 equipos de noticias allí fuera. Piper, esta es la plataforma más grande que jamás tendrás. No la desperdicies en la ira. Me empujó las tarjetas de índice. Escribí esto para ti, dijo. Es bueno. Habla de lo difícil que fue para la familia entender tu silencio, pero como el amor nos reunió. Te retrata como una superviviente y a mí también. Simplemente hace que todo sea menos feo. Por favor, léelo por el bien de tu padre. Ama el nombre de la familia. Miré las tarjetas. Miré sus manos cuidadas, que temblaban ligeramente. Todavía estaba tratando de dirigir la película de mi vida, incluso cuando los créditos estaban rodando. Extendí la mano hacia mi bolsillo, pero no cogí sus tarjetas. Saqué un papel doblado que había encontrado hace 2 noches, metido en el forro del viejo diario de cuero de mi padre. El diario que ella había devuelto a mi porche en una bolsa de basura a medianoche. No necesito tu discurso, Lorraine, dije. Porque encontré el que escribió papá. Desplegué el papel. El papel estaba crujiente. Lo escribió 1 mes antes de morir, dije. Lo escondió en el forro porque sabía que revisaba su escritorio. Sabía que filtraba su correo. Empecé a leer, manteniendo mi voz baja para que solo ella pudiera oír. Mi querida Piper, escribo esto porque soy un cobarde. Veo la forma en que Lorraine te interrumpe. Veo cómo convierte tu servicio en su ansiedad y tus cicatrices en su vergüenza. Debería haberla detenido hace años. Siento haber dejado que me manipulara. Siento haberte convencido de que tu verdad era demasiado pesada para esta familia. Eres lo único honesto en esta casa. Levanté la vista. El rostro de Lorraine se había vuelto gris. Dio un paso atrás, golpeando la pesada cortina de terciopelo. Nunca dijo eso, susurró. Me amaba. Éramos un equipo. Te toleraba, dije. Y me protegió de la única manera que pudo, dejando la verdad donde sabía que solo yo la encontraría. Dobló el papel. ¿Querías proteger el nombre de la familia?, pregunté. Acabas de perder el derecho a hablarlo. El director de escena me hizo una señal. ¿Sales ahora, señorita Davis? Pasé junto a Lorraine. Estaba paralizada, las tarjetas de índice se le caían de los dedos y se esparcían por el suelo polvoriento como hojas muertas. No me siguió. No pudo. El guión que había escrito durante 40 años acababa de ser quemado. Caminé hacia el escenario. Las luces eran cegadoras. Los aplausos eran educados. El tipo de aplausos que la gente da cuando espera una tragedia.
Me paré en el podio. Los vi a todos. El alcalde, los donantes, la prensa con sus cámaras apuntadas como rifles. Y en la primera fila, vi a Martha Price y a Elena. No aplaudían. Estaban asintiendo. Miré a mi izquierda. El coronel Weller salió de bastidores. No llevaba uniforme. Llevaba un sencillo traje oscuro. No saludó. No hizo un saludo militar. Caminó hacia el podio y se paró 2 pies detrás de mí, con las manos cruzadas a la espalda. No estaba allí para robar el valor. Estaba allí para proteger el flanco. Me incliné hacia el micrófono. Me pidieron que viniera hoy a darles un discurso sobre la curación, dije, mi voz resonó en la vasta sala. Me pidieron que les dijera que el amor todo lo conquista y que las cicatrices son solo baches en el camino. Hice una pausa. La sala quedó en silencio, pero eso sería una mentira, y yo he terminado con las mentiras. Me quité la chaqueta y la colgué sobre el podio. Debajo, llevaba una camiseta negra. Mi brazo izquierdo estaba desnudo. La cicatriz estaba allí. Bajo las duras luces del escenario, el mapa retorcido y de color púrpura y blanco de la quemadura. La forma del marco de la puerta del camión. Era enfadado. Unas pocas personas en la primera fila jadearon. Un obturador de cámara hizo clic rápidamente. Durante 12 años, escondí este brazo, dije. No porque me avergonzara de lo que pasó en el Valle de Arghandab. Lo escondí porque mi familia me dijo que incomodaba a la gente. Me dijeron que era feo. Me dijeron que lo cubriera para encajar en barbacoas y fiestas en jardines. Miré directamente a la cámara con la luz roja de recuento. La peor herida que llevé no fue por el fuego que mató al sargento de Estado Mayor Nolan Price, dije. La peor herida fue el silencio que me obligaron a guardar las personas que afirmaban amarme. Trataron mi supervivencia como un inconveniente social. Convirtieron mi trauma en un chiste porque no podían soportar la realidad de la guerra. Respiré hondo. El aire en la sala se sentía eléctrico. Esta cicatriz no es una tragedia, dije, mi voz subiendo, llenando el espacio cavernoso. Es un recibo. Es la prueba de que cuando el mundo ardía, yo extendí la mano. Es la prueba de que me aferré. Es lo único que me queda de un hombre que murió para que yo pudiera vivir. Miré al coronel. Asintió, sus ojos brillantes. No necesitamos su lástima, le dije a la multitud. Y ciertamente no necesitamos sus aplausos educados. Necesitamos que entiendan que no tienen derecho a editar nuestras historias para hacerlas cómodas para sus mesas de cena. No tienen derecho a pulir nuestro duelo hasta que brille. Cogí mi chaqueta. Mi nombre es Piper Davis. Soy médica de combate y he terminado de disculparme por sobrevivir. Me alejé del podio. Por un segundo, hubo un silencio total. Luego una persona se puso de pie. Era Martha Price. Se puso de pie lentamente, sus articulaciones rígidas, y comenzó a aplaudir. Era un ritmo lento y pesado. Luego Elena se puso de pie. Luego un hombre en la tercera fila, que llevaba un sombrero que decía veterano de Vietnam, se puso de pie. Golpeó el suelo con su bastón y vitoreó. Luego toda la sala se puso de pie. No fueron los aplausos educados del principio. Fue un rugido. Fue una ola de sonido que barrió el escenario, ahogando el zumbido de las luces. Era desordenado, ruidoso y real. No miré hacia la audiencia. No busqué a Lorraine entre bastidores. Sabía que se había ido. Huyendo de la escena de su propia irrelevancia. Miré al coronel. Me extendió la mano. La tomé. Salimos del escenario juntos. 3 horas después, estaba de vuelta en mi apartamento. La adrenalina había desaparecido, dejando tras de sí un silencio, un agotamiento profundo en los huesos. Me preparé un té y caminé hacia la ventana de la sala de estar. Las luces de la calle zumbaban afuera. La ciudad dormía, sin saber que el mundo había cambiado de eje para mí. Mi teléfono estaba sobre la mesa. Estaba lleno de mensajes, entrevistas, solicitudes, ofertas de editoriales.
Las ignoré todas. Abrí la ventana. El aire nocturno estaba fresco, oliendo a lluvia y asfalto. Miré mi brazo. A la luz de la luna, la cicatriz parecía plateada. Parecía un río en un mapa. Pasé mis dedos sobre las crestas. Ya no dolía. El calor fantasma había desaparecido. Me subí la manga por encima del codo, exponiendo toda la longitud de la quemadura al aire fresco. La dejé allí, descansando sobre el alféizar, visible para cualquiera que mirara hacia arriba. No me estaba escondiendo. No estaba actuando. Simplemente era Piper. Y por primera vez desde que volví a casa, eso era suficiente.